Se va a verificar el quórum. Por favor, señor secretario técnico, pasar lista. Buenas tardes, señor presidente, señora congresista, congresistas de la Comisión de Inclusión. Congresista Camiche Morante. Presente. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. A efecto del acta, la congresista Jauregui Martínez de Aguayo, con licencia, señor presidente. Gracias. Congresista Infantes Castañeda Meri. Congresista Infantes Castañeda Meri. Congresista Olivos Martínez Leslie. Congresista Olivos Martínez Leslie. Congresista Ramírez Señor García secretario, por favor. Ramírez García Tania, presente. Tania. Gracias, señora congresista Ramírez García Tania. A través de la presidencia se le considera su asistencia. Gracias. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Con licencia para efectos del acta, señor presidente, la congresista Portalatino Ábalos Kelly y el congresista Reyes Can Abel. Gracias. Congresista Portero López Hilda. Buenas tardes, presidente. Presente. Gracias, señora congresista. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Congresista Ugarte Mamani Yaquelín. Presente. Gracias, señora congresista. Con licencia, el congresista Sánchez Palomino Roberto, por efectos del acta. Muy bien, gracias. Congresista Morante Figari. Congresista Montalvo Cubas. Señor presidente, contamos con 4 miembros titulares y no contamos con el quórum. Le doy pase, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, lamentablemente, hoy día teníamos la presentación del señor Johnny Urneo Farfán. También se invitó a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y las 2 personas se han justificado un oficio para no asistir. Si alguno de los colegas desea hablar, intervenir, hacer sentir algún concepto personal, que levante la mano, pida la palabra. Adelante, colega. Primeramente, saludarlo, señor presidente, y a todos mis colegas que por la plataforma nos están siguiendo, y saludar a todo el personal técnico aquí presente. Es una pena no tener al señor Burneo aquí, pero yo sí quiero, por intermedio de su comisión, mi querido presidente y colegas, decir lo siguiente. Señor presidente y estimados colegas, como muchos de ustedes saben, vivo en carne propia la indolencia y brutalidad del sistema en contra de las personas con discapacidad desde hace 30 años. Mi nieto es una persona con discapacidad. Desde antes de ser congresista, mi lucha como una ciudadana común y corriente clamaba por una mejor atención en las entidades públicas y privadas, o en la no discriminación hacia este grupo de personas, que no es ajeno para mí el Congreso. Pero desde el otro lado, desde el lado que le tiran a uno la puerta en la cara, lo mecen, le informan sobre aspectos técnicos que no entendemos, pero que finalmente no solucionan nada. En este camino, tomo conocimiento de las incontables necesidades de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, en todos los sectores y especialmente en las personas con discapacidad. Cuando llegué al Congreso, por Cristo casualidad,
me enteré que la falta de vigencia de información sobre cuántas personas existen en situación de discapacidad y cuál difícil era para los sectores intervenir en las carencias sin contar con la información vigente. Cuando llegué al Congreso, me enteré que las municipalidades y gobiernos regionales sí tenían por ley el presupuesto para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, el cual se incluía en la ley de presupuesto desde hace más de 10 años y que sin embargo para el año 2022 no era obligatorio. Y nos comprometimos con varios colegas, ¿por qué no decirlo con todo el hemiciclo? Y lo logramos. Hoy día, queridos colegas y señor presidente, cuando luego de las sesiones técnicas de presupuesto, escucho a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas decir que borran del presupuesto la asignación del 1% para personas con discapacidad, asignado durante más de 10 años, sencillamente porque los alcaldes mencionan que es mucho el dinero que se destina para estos fines. Mientras en el otro lado de la orilla hay personas con discapacidad que claman por una mejor condición de vida, por condiciones de accesibilidad, sabiendo que a pesar de contar con presupuesto, las autoridades hicieron poco o nada para utilizarlo. Y es cuando llegamos a la conclusión que algo está muy, pero muy mal en nuestro país, con nuestra humanidad y especialmente con nuestros hermanos con discapacidad. Y aquí el verdadero significado de hacer políticas públicas con las leyes que hemos dado, porque estos no ayudan a solucionar las necesidades de la población. Por el contrario, son decisiones simplistas en una asociación entre ciertas identidades y malos alcaldes que, no satisfechos con hacer una nula evaluación sobre si la asignación que se ha dado en el presupuesto realmente ha generado un impacto en el ciudadano por un lado, y una cómoda posición de no querer que por ley se les diga. Por humanidad deben desestimar a las personas con discapacidad. Simplemente deciden ponerse de acuerdo en su primer disposición complementaria final. Y si no se les pregunta, no le dan explicación a nadie. Más del 10.4% de población peruana en discapacidad suprimida, para que luego se nos eche la culpa al Congreso de haber aprobado una ley que luego de 10 años decide quitar un grupo a esta importante población más olvidada. Este tipo de decisiones, señor presidente, está creando resentimiento, polarización, enfrentamiento y sobre todo sufrimiento a más ciudadanos iluminados que crean frases como no más pobres en un país rico y que se rodean de ministros vetustos en ideas, ajenos a la humanidad que toda política pública debe tener, y que lo primero que hacen es darle la espalda a los más necesitados. El día 5 de septiembre, señor presidente, he remitido a su despacho del Ministerio de Economía el oficio 276, mediante el cual de manera proactiva propusimos al despacho del Ministerio de Economía una propuesta de disposición complementaria final que no solo restituya los párrafos suprimidos, sino también 8 párrafos que aporten el control, uniformidad y rendición de cuenta que todo uso de recursos públicos deben de tener a la fecha, y no tengo hasta ahora respuesta. Soy consciente que esto pudiera merecer coordinaciones y pudiera tomar tiempo, pero luego no nos quejemos de poblaciones que salen a las calles o hay conflicto social si las propias normas que involucran presupuesto no son revisadas por el Ejecutivo y el Legislativo. Si queremos un país más cercano al Estado, no solo al gobierno y al legislativo, debemos estar más cercanos con la población y hacer que se cumpla lo que por ley está asignado. Señor presidente, en estos 15 largos meses como congresista he recorrido casi toda mi región
y he fiscalizado lo que ustedes el año pasado me ayudaron a poner por obligatoriedad el 1%. Y me veo con la tristeza de que en el gobierno regional y en casi todas las municipalidades, este presupuesto le sacan, como se dice, a la ley, la trampa, y no se utiliza en accesibilidad ni en las actividades para ser proactivos a nuestras personas con discapacidad. Y es por eso, señor presidente, que le digo desde aquí, que aquí nosotros, usted, que Dios lo ha puesto en esta hermosa comisión, no dejemos que esta miseria sea quitada y borrada como si fuera algo, que son el 10.4% de personas con discapacidad y son nuestros hermanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega. Lamentablemente, en este momento, por cuestiones protocolares, debería dar cancelación a esta sesión, pero antes de eso, bueno, por falta de quórum, con respeto a los presentes interesados de verdad en sacar adelante esta gestión de la comisión, vamos a dar lectura a ciertos temas que nos han traído a reunirnos el día de hoy. La asignación del 1% a las personas con discapacidad en el ejercicio presupuestal del año 2023. Por eso debo informar que se ha recibido el oficio número 1829-2022 EF/10.1, donde indica que no asistirá el señor Burburneo. Señor secretario técnico, dar el oficio de las excusas tanto de el señor Burburneo como de la Comisión de Presupuesto, por favor. Oficio 1829-2022-EF/10.01. Señor Luis Roberto Camiche Morante, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Congreso de la República. Referencia oficio 397-2022-2023, Comisión de Inclusión Social. Asunto, tercera sesión extraordinaria. Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia para agradecer su gentil invitación a la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad a realizarse el día viernes 18 de noviembre del presente a las 3 de la tarde. Al respecto, comunico a usted que en esta oportunidad no será posible nuestra participación al citado evento, motivo por el cual solicito nos dispense de asistir, augurando éxitos en su desarrollo. Hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Burburneo Farfán, Ministro de Economía y Finanzas. El oficio 932-2022-2023. Señor congresista Luis Camiche Morante, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Referencia oficio 328-2022-2023, Comisión de Inclusión Social. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez con relación al documento de la referencia para participar en la tercera sesión extraordinaria de la Comisión de su presidencia, prevista para el 18 de noviembre del presente en curso, comunicarle que debido al debate y votación del proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 en sesión de la comisión que presido, a realizarse en la misma fecha, no será posible participar en dicha sesión extraordinaria. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, José Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Quiero, en mi condición de presidente, solicitarles prestar atención a lo que vamos a dar lectura. Por favor, señor secretario. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, a través de un comunicado publicado de este viernes 18 de noviembre, exhorta a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a ejecutar correcta y prioritariamente
el 0.5% de su presupuesto institucional a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el decreto de urgencia número 014, que aprueba la ley de presupuesto del sector público en el presente ejercicio fiscal. En la 35ª disposición complementaria final del citado decreto, se señala que dicho porcentaje del presupuesto total asignado deberá ser empleado para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios por ley. Deben realizarse las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad o MAPET y las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad OREDIS, utilizando la cadena presupuestal aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya actividad presupuestal es la 553.87, mejoramiento y atención a las personas con discapacidad. Asimismo, los gobiernos regionales y locales deberán informar anualmente y de forma escrita su ejecución presupuestal ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y al CONADIS, como ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, según lo previsto en el artículo 73 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Ratificamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales y locales, siendo necesario priorizar el cumplimiento de nuestras metas y objetivos institucionales para atender las necesidades de nuestra población con discapacidad y así lograr su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Cabe resaltar que según el literal G del inciso 81.4 del artículo 81 de la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la omisión en la formulación de los pliegos presupuestales de los distintos sectores y niveles de gobierno en materia de implementación de políticas y programas referidos a discapacidad es considerada una infracción muy grave, según lo previsto en el artículo 73 de la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. Es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, que está compuesto por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, B, los gobiernos regionales y sus programas y proyectos, y C, las municipalidades provinciales y distritales y organismos, programas y proyectos. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, a través de un comunicado publicado este viernes de 18 de noviembre, exhorta a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a ejecutar correcta y prioritariamente su presupuesto institucional a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el decreto de urgencia número 014 que aprueba la ley del presupuesto del sector público en el presente ejercicio fiscal. Y en la 35ª disposición complementaria final del citado decreto se señala que dicho porcentaje del presupuesto total asignado deberá ser empleado para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por la ley deben realizar las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad o MAPET y las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad OREDIS, utilizando la cadena presupuestal aprobada por el Ministerio de Economía. Asimismo, los gobiernos regionales y locales deberán informar en forma escrita su ejecución presupuestal ante la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad. Ratificamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales y locales. Cabe resaltar, según el literal G del inciso 81.4, según lo previsto en el artículo 73 de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Disculpen lo que voy a decir, pero en mi sentir, hace un par de años, todos, meses más, meses menos, iniciamos una campaña política
desde el presidente de la República y los congresistas, los 130. Hicimos campañas, solicitamos el apoyo del voto para llegar al poder con la consigna de ser gestores públicos, que es la gestión pública. El concepto principal es generar calidad de vida al ciudadano, pero lamentablemente entre pleitos, insultos, ataques, enfrentamientos entre los poderes, estamos distrayendo nuestra actividad principal, que es el ciudadano. Me hace recordar a alguna persona por ahí que calificaba a nosotros los peruanos por categoría de segunda, de tercera categoría. Nos fijamos en pobrecito, el cholito de Puno, mándale su brazada para que no se muera de frío. Desde que tengo uso de razón, por Puno no se ha hecho nada. No, que hay que construir más cárceles y esas personas que están detenidas también son seres humanos. Hay baños inclusivos en las cárceles. No, hay cárceles adecuadas para personas invidentes. No, hay personas que merecen un indulto humanitario por su condición de discapacidad. El último censo que se ha hecho de personas con discapacidad ha sido hace 10 años. Lamentablemente, es la verdad y duele decirlo, la sociedad nos mira por encima del hombro. Las ciudades inclusivas, los microbuses se niegan a recoger a una persona con discapacidad. Y al reflejo de lo que estoy diciendo, el hecho de lo que estamos viviendo en este momento, hay que levantar la sesión por falta de quórum. Y me da pena porque viajo por las regiones lleno de paz, tan a la libertad, y el clamor es el mismo de todos. No lo toman en cuenta. Señor presidente, buenas tardes, congresista Chacón. No tenía señal para que considere mi asistencia, por favor. Gracias. Sí, colega. Ok. Presidente, de igual manera, su autorización para considerar su asistencia de la congresista Vázquez Vela Lucinda y la congresista Chacón Trujillo que acaba de mencionar. Gracias. Ayer en el pleno vimos una exposición de Aníbal Torres buscando un equilibrio de poderes para sacar adelante el país, pero ese 10.4 de la población, millones de personas, señores, también son peruanos y son parte de la población económicamente activa, por si alguien no se ha enterado. Prueba de ello el que habla. No tengo que hablar asistiéndome por una laringe electrónica, pero mis facultades intelectuales están intactas. Pero si yo no fuera congresista, más allá de ser administrador o tener una maestría en gestión pública, seguiría enviando currículum a ver quién me da trabajo. No ser un despreciado más de esta sociedad hipócrita que tener aceptación, pero al final se le da la espalda, como lo que estamos viendo en este momento. Cuando nos va a tener, cuando va a considerar que somos parte de la población, que a través de los impuestos que paga, usted tiene carga fiscal para hacer disposición de presupuesto. Somos más de 3 millones y si somos un familiar, estamos hablando de casi 13 millones de ciudadanos, casi la mitad de la población del Perú. Pero no nos da trabajo, tenemos que vender caramelos o trabajar de manera informal porque no ha habido ni hay ninguna política de Estado en favor de las personas con discapacidad y los consideran como incapaces. Yo les agradezco, colegas, de haber asistido. Señor presidente. Y si alguien tiene la inquietud de
e interesarse, por favor, pedir la palabra a través de la plataforma. Señor presidente, una consulta, congresista Chacón. El día de hoy estaba en agenda la presentación del ministro Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas. ¿Se va a presentar en esta importante comisión? Es mi consulta, No. gracias. No se va a presentar, él se ha excusado y también se ha citado al presidente de la Comisión de Presupuesto, que también se ha excusado. Y para comunicarles, no es la primera vez que Economía se disculpa, es la cuarta o quinta vez. Yo hago mesas de trabajo y alguna vez me han contestado de manera verbal cuál es el tema que se va a hablar, porque la verdad no saben cómo participar y me da pena porque el Perú sin economía no desarrolla. Es como un hogar, si no ingresa dinero, ¿cómo va a desarrollarse? En este momento hay 6 colegas presentes, el quórum es de 7, hay 5 colegas con licencia. ¿Cómo hacer para que el Perú, partiendo de los poderes del Estado, voltee a mirar con dignidad a las personas con discapacidad? ¿Cómo hacer para llamar la atención? Pero si venimos al frente del Congreso a gritar, nos reprimen con la policía. Entonces, ¿cómo hacer? Llamamos al ministerio, no vienen. Usamos una comisión tan importante como esta, no vienen. Y si nos manifestamos en las calles, no nos toman en cuenta y nos reprimen. Entonces, ¿qué hacemos para poder vivir con dignidad a las personas con discapacidad? ¿Qué podemos hacer, señor Aníbal Torres? ¿Qué podemos hacer? Usted que tanto lucha porque las cosas en el país sean reguladas con equiparidad. ¿Qué hacemos los discapacitados? ¿Qué hacemos ese más de 3 millones de personas? ¿Qué hacemos, señor Aníbal Torres? Vamos los 3 millones y le tocamos la puerta a señor Burneo. ¿Qué hacemos? Porque insultar no viene al caso, enfrentar tampoco. ¿Con quién concertamos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién nos dirigimos si nadie nos hace caso? Por favor, tomar conciencia. Por favor, señor presidente del Congreso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguimos peleando, nos seguimos enfrentando, seguimos interpelando, seguimos pidiendo vacancia o nos unimos y sacamos adelante el país. Colegas, por falta de quórum, lamentablemente tenemos que levantar la sesión. Muchísimas gracias por demostrar que nosotros sí tenemos importancia y tomamos en serio esta comisión. Muchas gracias, buenas tardes. Se levanta la sesión, siendo las Gracias, presidente. Gracias, 15 y mi horas solidaridad. con 35 minutos del día viernes 18 de noviembre del 2022. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, y toda mi solidaridad con usted y con la comisión. Gracias. Muchas gracias, colega.